Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde vamos a estar utilizando ChatGPT para poder crear un proyecto bastante sencillo. De hecho, la razón de que esté creando esto no es porque necesite crear un tutorial, sino que me gustaría comentarles algunas consideraciones al momento de utilizar a estos tipos de sistemas que generan texto. Entonces, ChatGPT actualmente está siendo utilizado por muchos desarrolladores novatos y gente que ya utiliza, por ejemplo, sistemas un poco más avanzados. Y las personas que están utilizando, digamos, de forma inicial ChatGPT, están confiando en el 100% de todo lo que les genera. Entonces, hay algunos puntos que deben tener muy en claro si van a estar utilizándolo, y en este ejemplo, más que crear el proyecto, quisiera ir mostrándoles cómo lo pueden ir utilizando o algunas consideraciones, que no es tan complicado tampoco, porque ese es el punto de utilizar este tipo de sistemas. Para empezar, GPT, o mejor dicho ChatGPT, utiliza los tres modelos que tiene OpenAI hasta el momento, que es la versión 3.5 y también versión GPT-4. Digo tres modelos porque aquí aparecen tres, pero en realidad son dos nada más, que es básicamente 3.5 y el otro modelo es básicamente lo mismo, solamente que le da más velocidad. Y ya está. Entonces, para este ejemplo voy a estar utilizando el 3.5 Plus porque nos da respuestas más rápidas, pero en algún punto también les voy a mostrar cómo es el GPT-4. La diferencia de GPT-4 con 3.5 de manera práctica es que GPT-4 te da muchos más textos y también puede recibir entrada mucho más grande. Tiende a fallar un poco, a veces digamos que da errores. No en la respuesta, sino en que se cae básicamente la respuesta o termina inconclusa, o también que en este caso demora mucho más en generar la respuesta, debido a que digamos que te da respuestas de mejor calidad. Entonces vamos a empezar con la 3.5 y ya luego vamos a utilizar la 4. Entonces vamos a pedir algo muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que quiero crear un proyecto de backend, le digo crea un proyecto de backend de Node.js. Ahora, si ustedes se lo dicen de esta forma, él básicamente, como es una pregunta muy genérica, él te empieza a dar los comandos. Pero pueden ver que aquí, por ejemplo, me dice inicia el proyecto, instalar las dependencias y demás. Ahora, esto básicamente te está dando algún código antiguo. Deben tener algo en consideración, y es que cuando lo utilizamos, básicamente, él toma de referencia proyectos que vienen desde el 2021 más o menos. Entonces, cuando nos da código, él básicamente aquí nos da módulos viejos. Por ejemplo, en las nuevas versiones ya no es necesario instalar Body Parser. Por ejemplo, hace unos días yo estoy creando para mí mismo un ecualizador en Python que procese audio en Python, por ejemplo. Y algunas cosas que me he topado es que me da módulos antiguos y obviamente te dan errores si simplemente sigues las instrucciones de aquí, porque probablemente esos módulos ya tienen versiones nuevas y cuando tú copias el código y lo pegas ya no tienen esos métodos o ya no tienen esas clases. Entonces es algo que debes considerar para empezar. Pero bueno, vamos a copiar esto y vamos a ir viendo los errores que nos da. Aquí, por ejemplo, lo primero que nos dice es inicia el proyecto, dirígete a la carpeta donde deseas crear el proyecto y ejecuta el siguiente comando. Ok, vamos a hacerle caso. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llama, por ejemplo, backend GPT, vamos a colocarle. Ok, vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor. Ok, luego me dice ejecuta este comando, vamos a copiarlo. Vamos a abrir la terminal. Okay. Simplemente voy a extenderlo aquí para que puedan verlo mejor. Ok, npm init. Y claro, aquí por ejemplo me dan npm init, pero no me viene muy bien esto. Igual puedo dar enter hasta el final y ya está. Sería mucho mejor si me hubiera dado con el guión yes, pero bueno, ahí está. Lo siguiente que me dice es que instalar las dependencias necesarias. Aquí me lista las dependencias que está instalando. Ok, bastante bien. Pero en las últimas versiones ya no es necesario instalar Body Parser. Esto es porque a partir del 2021, justamente un poco más, Express ya tiene incluido, ya tiene incluido algunos métodos, entonces ya no es necesario instalar Body Parser por aparte. Entonces vamos a instalarlo aquí, npm install express. De hecho, hasta yo creo que es antes del 2021, pero como toma ejemplos de muchas partes, vamos a darle a instalar Express y Course. Ok. Bueno, aquí ya está explicado qué es Course, así que pueden leerlo. Básicamente es para permitir acceso desde otros servidores. Luego me dice crear un archivo server.js o app.js, vamos a hacerlo. Server.js y también un archivo que sea app.js. Okay, voy a darle un poco de zoom. Okay. Luego me dice en la raíz del proyecto, este archivo será el punto de entrada, crear una instancia de Express, okay, en server.js, es decir, copia este código. Vamos a pegarlo. Ahora, en mi caso, por ejemplo, para que lo noten, aquí me está dando todo el código en requires y demás. En lo personal preferiría en ESModules, así que vamos a decirle que nos lo dé el mismo código en modo. Dame el mismo código, pero usando ECMAScript modules. Ok, vamos a ver. Y también vamos a ver si toma en consideración que debemos cambiar en el package.json algo. Por ejemplo, aquí me está dando... Aquí creo que me dice dirígete al proyecto. npm init ya no me debería dar, pero bueno. Ok, me está repitiendo toda la respuesta. Ya vemos. Ok, entonces aquí me da lo mismo, los módulos y demás. Y me está dando todo el código junto. Perfecto. Entonces esto es lo que realmente necesito. Entonces vamos a quitar todo esto.
y vamos a pegar lo que tenemos. Entonces vamos a ver lo que nos ha dado. Para empezar, aquí me dice importa los módulos, ok, está bien. Body parser ya no es necesario, no lo he instalado tampoco. Crea la instancia, eso está bien. Esto también está bien, está instanciando los módulos. Solamente que aquí, como ya no tenemos body parser, es decir, ya no tenemos estos dos, simplemente le digo utiliza express.json URL encode. Esto es lo mismo. Aquí la constante no sería necesario, pero igual está bien, sobre todo si lo movemos a un archivo de configuración. Vamos a guardarlo. Y bueno, luego me dice ejecuta el servidor. Por ejemplo, aquí está el tema que les decía. Como aquí me está dando un código antiguo, o bueno, en su forma de verlo, me está dando un código moderno, pero para mí es antiguo. Entonces aquí él me dice utiliza experimental modules. Entonces él me da la forma de ejecutarlo de esta forma. De hecho, si nosotros ejecutamos esto, pueden ver que me da error. Porque bueno, el import al final no lo entiende. Entonces la forma de utilizarlo, que es básicamente en el package.json, venir aquí y colocarle el type module, por ejemplo. Ok, vamos a colocarlo. Y lo ejecutamos ahora sí con el mismo comando, que ya no sería todo ese comando, sino simplemente node server.js. Ok, entonces ya está. Entonces con esto ya tenemos el servidor básico, que lo ha creado prácticamente al instante, no hemos tenido que tipear nada. Y tenemos que visitar /users. Entonces vamos a entrar en el localhost 3000 /users. Y pueden ver que allí está la respuesta. Listo. Ahora, en nuestro caso no nos sirve tan solo este servidor, este es para iniciar. Entonces yo le digo, vamos a colocarle, quiero que crees una ruta para añadir, para registrar y loguear usuarios. Vamos a colocarle para registrar y hacer login de usuarios en esta API REST usando JSON Web Tokens. Entonces él me tiene que dar los siguientes pasos para poder instalar tokens y poder generarlos. Entonces aquí de hecho él lo está añadiendo en el mismo archivo. Y claro, como yo no le he dicho ninguna base de datos, pueden ver que aquí él está utilizando un arreglo como base de datos. Entonces aquí incluso dice base de datos de usuario simulada. Está bastante bien la respuesta. Ruta para registrar un nuevo usuario. Ok, básicamente está recibiendo los datos, está buscando en el arreglo. Si el usuario ya existe, le devuelve un error. O un mensaje de error, mejor dicho. Crea un nuevo usuario. Ok, le añade como ID un contador simplemente. Si aquí está en 3, le aumenta 1 para que sea 4. Y aquí lo registra con el JSON Web Token. Este es el register. Ok, en el login también. Ahora, en este caso está bastante bien. Lo está colocando en un solo archivo. Y funciona, de hecho. Yo simplemente viéndolo ya sé que funciona. Pero vamos a decirle que lo separe en otras carpetas para más orden. Sepáralo en varios archivos y carpetas para más orden. Ok, vamos a ver qué es lo que nos da. Ok, vamos a ver, perfecto, me está dando la estructura del proyecto, me dice claro, a continuación te muestro la estructura del proyecto. Entonces el SRC, por ejemplo, me dice que los controladores deben ir dentro de SRC, routes, services. De hecho esto de aquí ya yo tengo el package.json. Vamos a crear el SRC, controllers, routes, services. Vamos a ir con eso. Okay. Vamos a ver SRC. Vamos a ir allí, le digo controllers. Vamos aquí, controllers. Vamos a colocarlo, bueno, de hecho al mismo nivel de SRC. Vamos a decirle routes. Y también, de hecho, models creo que me da services. Ok, services. Vamos a seguirle el juego. Controllers, out controllers. Vamos a colocarle out controller.js. De hecho, vamos a colocar lo mismo también para out routes, user routes. Okay. Vamos a decir out routes.js y user routes. Ahora, la razón de que haya dos, de hecho está bien, porque lo que hace out routes es que yo asumo que él va a decirme que coloque el login y el register, donde va a guardar los datos del usuario en la colección de usuarios. Y user routes me va a dar probablemente el CRUD de usuarios, es decir, poder listar todos los usuarios, modificarlos y demás. Luego también tenemos el services. Vamos a ver qué es lo que nos añade allí. Okay. Bueno, ya lo había creado y esto se llama outservice.is. Ok, aquí es lo que va a crear probablemente es los métodos para poder, en este caso, importarlos en otros archivos y no lo tengan que reescribir. Ok, de hecho aquí está la explicación. Bueno, yo no lo había leído, pero ahí está. Entonces pueden ir viéndolo paso a paso. Creo que me falta algo más. Vamos a ver 2, 4, 5. 2, 4, 5, ok. Vamos a verlo. Probablemente si... De hecho ahí me falta uno. No está bien, 4, 5 con el app. Config también me faltó, ahí está, ese es el que me faltaba, config. De hecho aquí en src es config.js y luego es el index y el app. Ok, el app va dentro de src y también tengo que colocar un index. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Ya tengo la estructura que me ha dado GPT.
Entonces aquí está la explicación. Luego me dice, ok, con esta estructura de archivos, el código de la aplicación quedaría dividido en la siguiente manera. Esto me dice que es el controller out controller. Vamos a copiarlo. Voy a copiarlo tal cual, ya luego lo vemos. Controller out controller. Lo pego. ¿Okay? Aquí lo está dando con import, eso está bien. E incluso con el .js, eso está bien también. Luego me dice, ok, esto es el out routes. Vamos a ir a copiarlo eso también. Routes, out routes. Lo pego. ¿Okay? Y luego tenemos el user routes. Ok, de hecho lo colocó en plural. Ah, no, en singular, ahí está. User routes. Y luego tenemos, bueno, de hecho pueden ver algo que es común, que quizás a muchos les ha pasado, es que como la respuesta, digamos, está limitada y este proyecto es grande, entonces lo que pueden hacer es simplemente decirle continúa con el código, continúa con la respuesta anterior. Y hay veces en las que ya continúa con el código a partir de aquí. Es decir, me va a colocar el código y se va a romper, es decir, no va a colocarle en estos cuadros para copiar. Entonces lo que pueden hacer es decirle repitiendo desde el código y le colocan desde donde se quedaron. Por ejemplo, desde el código de src routes y user routes.js, por ejemplo. Entonces te va a repetir este cuadrito otra vez, o al menos yo espero eso. Ok, ahí lo está repitiendo, pueden ver. Aquí empieza /user, allí está repitiéndolo. Y luego va a continuar con el resto de cuadritos. Si yo no le hubiera puesto esto, probablemente va a continuar desde aquí. Es decir, y va a continuar con el texto mal escrito. Entonces, un poco más complicado de copiarlo. Entonces, vamos a copiar esto, user routes. De hecho, aquí ya lo tengo todo hecho. Entonces, vamos a seleccionar el inicio hasta el final. Lo pego. Este es el user routes. Luego me dice out service. Ok, vamos a decirle out service que está por aquí. Vamos a pegarlo. Es increíble, estoy creando un tutorial simplemente copiando y pegando código. Aquí luego tenemos el user service, que es básicamente, de hecho el user service no me lo mencionó. No vi eso en la estructura, vamos a verlo. Services, no lo vi. ¿Okay? Entonces aquí por ejemplo él me dice en src services, out service y src services y user service. Ok, no me lo mencionó, pero bueno, o quizás lo mencionó por ahí abajo o lo comentó, bueno, no sé. En este caso voy a copiar esto. Y aquí de hecho veo algo raro. A ver, al inicio, ¿qué tenemos aquí? Claro, en este caso él me está dando datos de ejemplo, con contraseñas cifradas y correos de ejemplo para consultarlo. Igual vamos a ir corrigiéndolo. Y miren, otra vez me ha dado la respuesta inconclusa, entonces le digo lo mismo. Continúa con el código. Repitiendo desde vamos a colocarle desde esta sección. Continúa repitiendo desde vamos a colocarle desde el código, desde el último código, y pegamos esa dirección simplemente para que continúe, porque el cuadro como no tiene nombre pues es un poco tedioso darle, entonces vamos a colocarle de esta forma. Ok, vamos a ver. Va a repetir lo mismo, que es la misma respuesta, yo asumo. Vamos a ver si lo genera. Ok, lo mismo. Sí. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a quitar esto. Este código es un poco más largo, es por eso que no lo puedo continuar. Ahí está. Vamos a ver. Y luego me dice en config, vamos a tener que exportar un secret key. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a tener que ir mejorándolo. Esto por supuesto luego lo tienen que leer mucho más a detalle. Yo simplemente estoy copiando y pegando para que vean el asunto, porque bueno, esto es nuestro tutorial paso a paso realmente. Entonces en app dice que lo coloque así. Vamos a ir en app, vamos a pegar esto y finalmente en index.js. Ok, vamos a verlo. No sé lo que hace el código, bueno, le he echado una ojeada simplemente mientras lo he copiado y pegado, pero bueno, vamos a verlo. Finalmente me dice, bueno, en este ejemplo se utiliza una base de datos de usuarios simulada en un arreglo. Ok, eso está bien, pero podrías cambiar la implementación para usar una base de datos. También se utiliza el middleware. Ok, continúa. Ahora sí le puedo decir continúa porque no veo que me dé un cuadro. Ok, para iniciar el servidor. Ok, ya me dio el código de app. Ahí está. Ok, no hay nada. Listo, esto ya está en app, si no me equivoco, en index ya lo tenemos. Y finalmente para iniciar el servidor solo debe ejecutar node src index. Ok, vamos a hacerlo. Ya cambió, ya no es node server, sino es que ahora tenemos que colocarle node src index.js. Vamos a dar un enter. Y claro, de momento nosotros tenemos algunos errores, principalmente con este de aquí que me dice el middleware. De hecho el middleware no me lo ha dado. Ok,
que yo sepa, no he visto ningún middleware. ¿O sí? Ah, que de hecho aquí está. Ah, aquí me faltó copiar esto. Ok, por ir rápido. Me dice que en la carpeta middlewares authenticate token. Ok, vamos a copiarlo. Middlewares authenticate token.js. Ok, vamos a pegar eso allí. Vamos a revisarlo simplemente. Middlewares authenticate token. Vamos a quitar esto. Vamos a ejecutarlo ahora sí. Y vamos a ver. Ok, otro error. No encuentro el paquete JSON Web Token. Ok, porque al inicio él me dio el tutorial de los módulos que debía instalar, que son estos. Vamos a ver aquí. Tengo que subir un poco más. De hecho no me lo mencionó, pero miren, yo le dije que utilizara JSON Web Token y sí lo he hecho, pero no me dio el módulo. Entonces vamos a pegar el error y ver qué es lo que nos devuelve, ¿ok? Porque en teoría muchos de ustedes quizás no... a mí me ha pasado con algunos módulos que de otros lenguajes que no sé, y le he pegado el error y miren, lo que a veces también pasa es que te da la respuesta, a veces no. Esta respuesta es bien fácil de responder, así que yo asumo que me va a dar el comando. Simplemente lo pegan y te dicen, ok, instala este comando. Ok, muy bueno, vamos a pegarlo. Y ya estaría. Ahora sí. Node src. Ahora vamos a ver otro error. No puede encontrar el paquete bcrypt. Vamos a darle lo mismo. Ok, bueno, aunque ya sé que también el error es el mismo, pero vamos a ver cuál de los dos me da. Porque... pegarlo. Porque en este caso, cuando nosotros pegamos un error, hay veces que el paquete puede que sea bcrypt o bcrypt.js. Aquí me está dando el paquete que está basado en C, que es este de aquí. Entonces aquí me dice instala bcrypt y ya me da su explicación de cómo importarlo. Que en este caso no hace falta porque bueno, ya vi el código que lo había importado por allí. Entonces vamos a verlo. Y ya se está ejecutando, ¿ok? Entonces vamos a probarlo. Localhost 3000. No hay nada al inicio porque bueno, al inicio no hay nada. Vamos a verlo. En app. Tenemos una ruta que la primera es outroute. De hecho todo esto vamos a probarlo directamente con lo que sería un cliente REST. Aquí yo tengo Thunder Client. ¿Ok? Y voy a ir revisando. Voy a limpiar todo. Activity, clear activity. Ok. Vamos a empezar, entonces, vamos a revisar lo que he creado. Primero, vamos a ver si yo puedo entrar directamente a user routes. En user routes yo tengo tan solo una ruta /user, vamos a pedirlo. Le digo http localhost 3000 /user. Ejecuto. Y me dice token no proporcionado. Perfecto. Ok, vamos a probar outroutes. Vamos a venir aquí y tenemos una ruta llamada /register, que es a través del método post. Entonces vamos a crear una nueva petición. Vamos a decirle lo mismo. http localhost 3000 /register, y en este caso el register vamos a ver qué es lo que espera recibir. Entonces esto de aquí, si lo revisamos, para empezar aquí me lo ha dado con un export default un poco extraño. Export default para este objeto, y dentro de este objeto importarlo. Bueno, aquí me dice el register y bueno, lo que espera no me dice el request body, así que yo tendría que ver allí qué es lo que está guardando. Vamos a entrar en el out service entonces. Okay. Y bueno, aquí lo único que me dice para registrar es que está obteniendo una búsqueda y aquí está encriptando la contraseña, está creando un usuario con el método, bueno, el método createUser, y espera un correo que es el email y un password. Ok, entonces tengo que pasarle un email y password nada más. Vamos a verlo. Entonces le digo email, vamos a colocarle un correo cualquiera, faz@email.com. Vamos a colocarle aquí password. Faz123, vamos a enviarlo. Ok, bueno, por el método post y me da un token. Ok, está bien. Entonces aquí por ejemplo ya vemos que el register ya funciona. Entonces con este token yo puedo copiarlo. Entonces vamos a revisar simplemente el token. Vamos a copiar esto de aquí y ahora tenemos que utilizarlo en lo que sería un middleware. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros queremos entrar en user nuevamente, vamos a revisarlo allí en out service. Bueno, creo que está en user service. Cuando nosotros queremos obtener un usuario, va a utilizar este método, pero esto está en la ruta, que está en controllers. De hecho aquí debió crear también un user service para un poco más de orden, pero bueno, aquí lo ha colocado directamente en la ruta. Entonces lo que espera esto es un authenticate token. Vamos a ver cómo lo espera. Él espera una cabecera de autorización. Okay, entonces yo tengo que hacerlo de esta forma. Vamos a verlo. Creo que no espera nada más. Sí espera con un bearer. Okay, vamos a probarlo. Entonces, al momento de yo hacer una petición get /user, si yo no uso el token, me dice token no proporcionado. Pero si vengo en headers y coloco, por ejemplo, authorization, ok, ahí está. Y le coloco bearer. Y luego pego el token y envío. Ahí está mi información. Ok.
Entonces, básicamente está bien, no tenemos ningún error ni nada. Es como, si lo notas, es básicamente como copiar un repo de GitHub paso a paso, prácticamente. También pueden ver las explicaciones que les da, está bastante bueno. Pero en este caso vamos a cambiarlo por una base de datos y finalmente desplegarlo. ¿Okay? Entonces para esto, como ya he visto que bueno, ya me generó los módulos correctamente, vamos a decirle ahora, dame la conexión, o simplemente vamos a decir, quiero conectarlo con MongoDB, por ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, o qué es lo que le faltaría. Ok, aquí por ejemplo él utiliza MongoDB, el módulo tal cual, y el módulo... tenemos que hacer consultas como esta, nosotros mismos tenemos que conectarlo y tenemos que crear nuestra propia clase de para hacer consultas o operaciones, y es un poco incómodo hacerlo. Entonces vamos a decirle, hay otra forma de conectarlo. Vamos a preguntarle. Ok, si existe otra forma de conectarlo, que es utilizando un ORM, ok, en lugar del controlador oficial de MongoDB. Aquí te dice que un ORM puede controlar objetos y métodos, ok, está muy bien. Y te dice instala Mongoose y luego te da el código de Mongoose. De hecho, lo mismo de antes, como esto está basado en código antiguo, estos métodos de aquí, si lo copiamos tal como están, nos va a dar algún error. De hecho, vamos a verlo, ok. Y luego también me dice, ok, el user model debes crear un archivo en models, user model con el siguiente contenido. Ok, vamos a probarlo hasta donde nos dé. Vamos a instalar esto. Vamos a cancelarlo, voy a limpiar. Vamos a instalar el módulo de Mongoose. Vamos a copiar esto, me dice crea un archivo bueno, añade esto en src index, me dice. Ok, vamos a copiar. Vamos a venir vamos a cerrar todo. Vamos a venir en index, que es básicamente lo que teníamos. Vamos a pegar esto de aquí. Solo que, como pueden ver, el app está dentro de este Mongoose y demás. Ok, entonces este app ya no lo necesito. De hecho aquí en el código me está mostrando de esta forma. Ok, y bueno, aquí también falta la importación de Mongoose. De hecho aquí me está importando Mongoose. ¿Qué más? Algo más está importando. Y config. Y vamos a importar config también. Listo. Aquí config lo está utilizando con MongoDB URI. Yo no creo que si tengo eso. Ok, no lo tengo. Entonces supongo que aquí config también me da el código. Y bueno, no me da el código de config. Ok, no me lo ha dado. Entonces vamos a esperar que él nos lo dé, ok. Vamos a decirle, de hecho voy a hacer que me dé el error y ya se lo pego. Vamos a copiar esto, me dice crea un src models user models. src models user model.js y vamos a pegarlo. Listo. Este modelo bla 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 nos define, etcétera. Entonces vamos a ejecutarlo para que nos dé el error de config, que no está esa propiedad. Incluso probablemente simplemente nos dé el error de conexión de MongoDB. Ok, bueno, aquí lo que me está diciendo es ok, el parámetro URI debería ser. De hecho vamos a copiar el error. Ok, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Ok, me dice este error ocurre porque la variable config, ok, que estamos utilizando no está definida. Ok, finalmente me da la corrección, eso está muy bueno. Entonces en src config justamente me dice, ok, entra y modifica eso. Cambia eso por esto de aquí. Okay, vamos a quitar eso. Colocamos ahora el MongoDB URI que faltaba. Listo, entonces vamos a probarlo ahora sí. Ok, no src. Entonces ahora el tema es que, claro, yo le pedí una conexión con MongoDB, pero yo no tengo instalado MongoDB. Entonces este es un error mío. Bueno, no hay problema. Yo en mi caso voy a crear una conexión de MongoDB con Docker. Pero bueno, aquí de hecho él les dice el nombre de la base de datos. Miren, entonces aquí sería bueno que lo cambiemos por lo que queramos. Pero bueno, voy a dejarlo así de momento. Vamos a esperar. Ok, voy a crear una base de datos con Docker, que aquí yo lo tengo ejecutándose. Entonces voy a decirle Docker PS. Y bueno, no tengo nada creándose, entonces le digo Docker, quiero ejecutar un contenedor de MongoDB. Quiero que este funcione en modo detach. Quiero que el puerto sea 27017, que es igual con el nombre del contenedor. Y vamos a colocarle aquí un --name my MongoDB, por ejemplo. Ok, aquí se está descargando la imagen, es decir, se está descargando, digamos, el instalador de MongoDB. Espera un segundo, no demora mucho. Ok, ya está acabando prácticamente. Y ya lo tenemos. Listo, entonces ya está descargado. Lo siguiente es ejecutarlo y listo. Entonces significa que ya puedo ejecutar. Ahora sí en pie, bueno, no de src. De hecho vamos a hacerle que nos crea el comando del package.json. Le digo aquí, crea los scripts del package.json. Vamos a darle ahí.
Claro que sí, te daré un ejemplo, bla, bla, bla. Vamos a ver. En realidad solo quiero esta parte de aquí, que son estos scripts, nodes y demás. Está muy bueno porque, bueno, solamente me da los dos comandos que me faltan. De hecho voy a copiar estos dos nada más. El resto me da igual porque ya lo tenemos instalado. De hecho el dependencies, como ven, es lo mismo. Y aquí me está dando Nodemon incluso. Pero bueno, vamos a, de hecho aquí como me da Nodemon, voy a copiar esto para que me dé el error y se lo pego. Es mucho más fácil así. Ok. Aquí le vamos a cambiar el nombre del proyecto. Voy a colocar backend GPT test, por ejemplo. La descripción del proyecto, src index, todo eso está bien. Nodemon y demás. Esto de aquí no es necesario. Y el resto es lo mismo. De hecho aquí lo que probablemente, si se dan cuenta, algo que pasa es que estos módulos no son las últimas versiones. ¿Ok? Solo para que lo noten, por ejemplo, supongamos con Mongoose, pueden buscar la documentación de Mongoose Docs, y pueden ver que es la versión 7, y aquí me está dando la versión 5, porque para el modelo es lo último que obtiene. Esto probablemente cambie con GitHub Copilot, que incluso yo estoy utilizando copiar y pegar desde el chat dentro de mi proyecto, pero en GitHub Copilot la última versión, que es el Copilot X, ya va a haber un chat, yo no lo tengo aquí, por ejemplo, bueno, es algo como esto, que es... Pueden ir probándolo aquí, hay una extensión que se llama Copilot Labs, por ejemplo. No sé si aquí ya está. Es algo como esto, por ejemplo. Este de aquí lo que hace es que les permite poder tener como una especie de icono. Vamos a verlo, aquí está. Y en GitHub Copilot básicamente lo que van a tener es como una especie de cuadro donde ustedes pueden ir pidiendo cosas. En este caso yo no he utilizado esto porque no sé si luego lo van a desfasar esta extensión y lo van a combinar con Copilot simplemente. Porque básicamente las últimas versiones, aquí voy a dar acceso, básicamente lo que están haciendo con la última versión de Copilot ya van a integrar todo esto en uno solo. Entonces aquí por ejemplo yo estoy seleccionando un código y ya me dice explica el código y demás, pero si yo selecciono esto por ejemplo, él me dice ok, explica el código, y le digo explica el código abajo. Vamos a darle aquí, vamos a darles preguntarle a Copilot, ok. Y vamos a ver si lo genera, que es básicamente el mismo modelo, solamente que ya está integrado. Entonces en las versiones futuras ya va a haber un panel aquí al lado donde van a poder preguntarlo y van a poder, digamos, ya tener la explicación, ya va a ir modificando y pegando aquí mismo. Pero bueno, de momento hay una extensión también open source que está por allí, pero prefiero utilizar lo que ya viene oficial de la misma extensión, así que es tan solo esperar. Pero bueno, pueden ver que aquí también me da una explicación y puedo pegar el código directamente. Bueno, entonces en este caso algo que yo les recomendaría es que sigan con las dependencias que les da si no saben mucho del tema. Y bueno, si supongamos ustedes están creando un programa y necesitan mucho ese programa y lo están utilizando con Copilot, revisen que no hay una versión nueva. Y si en caso hay, simplemente instalen la versión que necesitan o vuelvan a una versión anterior. ¿Ok? Entonces vamos a ir de nuevo con esto, lo digo npm run dev. Y claro, con este código de aquí, bueno, aquí me dice Nodemon no está reconocido. Esto me va a dar nuevamente la respuesta, vamos a pegarlo. Vamos a copiarlo aquí, voy a decirle entra en el chat. Lo pegamos. Y claro, con esto ya estaría. Vamos a verlo. Ok, aquí lo único que me importa es esto realmente. El --save y --dev tampoco no es necesario en las últimas versiones, así que prácticamente ya no sería importante ese comando de allí, porque ya lo hace de forma automática. Ok, e incluso Nodemon ya no es necesario en las últimas versiones, pero bueno, vamos a seguir el juego. Entonces npm run dev. Listo, ahora tengo el error aquí del import y demás, claro, porque aquí no le añadió el type module. Entonces te digo añadir el type module, que esto ya es cosa mía, vamos a colocarlo y ya estaría en el puerto 3000. Listo, ahora, en nuestro caso le hemos añadido el package JSON y demás, pero, y aquí me añadió por ejemplo el modelo, pero todas mis rutas aún se han quedado con el arreglo. Entonces le digo, cambia las rutas, cambia el código de los controladores para que soliciten para que guarden los datos en la base de datos. Guarden los datos en MongoDB usando Mongoose. Aquí, como ustedes saben, es mucho mejor ser bastante explícito para que pueda, digamos, utilizar los métodos de Mongoose y no me dé el código, por ejemplo, de MongoDB, que también me ha pasado algunas veces. No con esto, pero con otros lenguajes que te da, por ejemplo, a veces trata de darte el código que estás pidiendo nada más y te da con otro modelo. Entonces, si no lo entiendes, probablemente no instales los módulos y solamente copies y pegues. Pero es mucho mejor ser bastante explícito aquí.
Entonces, bueno, aquí me dicen out controller, reemplaza todo esto. Vamos a hacerlo como ya lo habíamos hecho desde antes. Entonces, vamos a decirle out controller primero. Selecciono todo esto, pego esto, ok. No voy a revisarlo, ya lo vamos a ver con los errores que nos da. Espero que esto sea de ayuda y más. De hecho, no solo me está dando out controller, vamos a decirle y el resto de controladores. Ok, vamos a ver. Aquí te doy el código para modificar los controladores restantes. Ok, aquí está el user controller. De hecho, este get users. Claro, yo le pedí a los controladores, es por eso que me está dando nada más esto, pero también el servicio debería utilizarlo. Vamos a ver, igual le voy a preguntar por el servicio dentro de unos segundos. Ok, vamos a copiar esto. Entonces este es el controlador de user controller. User controller de hecho no está. Vamos a decírselo. No tengo user controller.js, que es este archivo de aquí, que es usercontroller.js. Disculpa la confusión, aquí te doy un ejemplo de cómo podéis usar el controlador para utilizar Mongoose. Ok, me está dando el mismo código prácticamente. Entonces, bueno, vamos a crearlo. Le digo usercontroller.js. Ok, aquí me está dando el CRUD básicamente del usuario, el obtener un único usuario, una lista, la actualización, la eliminación. Listo, vamos a copiarlo y vamos a verlo. Ok, vamos a continuar con las rutas, que ya actualizó estos dos en teoría. Vamos a decirle ok. El middleware también quiero que lo actualice, porque en este caso, el middleware vamos a verlo. Ok, en este caso no es necesario modificarlo, esto ya viene desde el request. El modelo ya está. El out routes está importando el controlador. Estas son las rutas. Ok, modifica user routes. Modifica user routes, que es básicamente el archivo que nos permite poder hacer las peticiones. Entonces aquí está modificándolo con el controlador, justamente. Vamos a copiar todo esto. Aquí, por ejemplo, lo que falta son los middleware. Falta el middleware. Vamos a ver si entiende a qué se refiere con ese middleware. Ok, ya entendió que era el authenticate. Mira, aquí ese no. Falta el middleware en user routes. En user routes, yes. En user routes. Yes. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es editando la pregunta para que no continúe después, porque él va a creer que esta respuesta estaba bien. Entonces yo la edito de forma, digamos, más sencilla para poder saber que lo que me está dando está incorrecto y me genera la misma respuesta que quiero. Lo que yo quería era esto, que las rutas ya tengan el authenticate. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ir aquí user routes. Vamos a quitar esto. Pego esto. Ok. Y vamos a decirle user routes, add routes. Ok, aquí creo que no falta nada. El out controller está bien. O al menos eso yo espero. El user register también. No hay... aquí está. El services. Vamos a decirle qué hay de los services. Tienes razón, también necesitamos modificar los servicios para utilizar Mongoose. Aquí te dejo un ejemplo de cómo podrías modificar el archivo user service. Ok, vamos a ver con el user service, porque aquí él está utilizando un arreglo. Y este user service aquí, algo que hacía él, en este caso me colocaba el arreglo y lo buscaba y devolvía algo. Él básicamente simulaba lo que hacía las operaciones de base de datos. Aquí también se puede utilizar Mongoose para renombrar, por ejemplo, las operaciones. Pero bueno, vamos a ver si nos da el código. Create user tenía dos. De hecho necesitaba get user by ID y get user by email, que ya no los estaba utilizando. De hecho solamente tiene create user. Ok, vamos a copiarlo y vamos a ver el error que nos da, porque ya estamos entrando en el digamos en el juego de que te está dando código que ya se está yendo por las ramas. Entonces vamos a ver. Ok, me falta el out services nada más, si no me equivoco. Ok, out services, new user service. Ok, vamos a decirle el out service, simplemente el out service, y te va a dar el código del out service. Ok, el out service por ejemplo tenía register y login, y estaba utilizando para empezar el correo y la contraseña, y estaba colocándolo, vamos a ver en dónde. Ok, estaba utilizando el servicio para guardarlo. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Ok, aquí es donde ya está el asunto. Tenemos login, por ejemplo,
Y aquí está utilizando el user model porque ya no tiene mucho sentido usar el servicio. Entonces, a pesar de que ya te generó el código anterior en donde ya teníamos el servicio hecho, los modelos ya tenían sus operaciones y el código de los controladores, si nosotros revisamos o lo vimos sin necesidad de simplemente confiar plenamente en todo lo que nos dio. En este caso, por ejemplo, ya utiliza los modelos de user, es decir, está utilizando este user de aquí y no los servicios. Entonces, le digo simplemente, puedo eliminar los servicios completamente. Sí, podríamos eliminar los servicios y colocar todo el código en los controladores en caso de que no quieras utilizar una capa de selección adicional. Los servicios se utilizan comúnmente para separar la lógica de negocio entre los controladores y para mantener los controladores más limpios posible. Ok, en este caso le estoy diciendo que los elimine porque ya me había dado el código del outController. De hecho, este outController es prácticamente lo que ya tengo, lo que me dio inicialmente. Allí está el register, allí está el login. Vamos a verlo. Register, login, e incluso es el mismo código, credenciales inválidas, credenciales inválidas. Entonces, es básicamente la respuesta que me dio. Entonces, aquí yo me deshago de los services. Ok. Y el outRoutes, que es este de aquí, ya tiene el outController register. Vamos a verlo. De hecho, vamos a ver aquí outController register. Ok, aquí lo estoy exportando individualmente. Es uno, es otro. Entonces, al momento de que los esté importando en routes, el outRoutes, por ejemplo, lo está importando como si fuera un export default. Entonces vamos a decirle esto. Vamos a cambiarlo. Entonces le digo, cambia esto. Vamos a ver si él puede entender la forma en la que podemos importarlo, tomando en cuenta lo anterior. Ok, es justamente esta parte que quería. De hecho, el outRoutes está bien. Todo el outRoutes. Genial. Todo esto debería ir así. No necesita middleware aquí. Y listo. Entonces creo que ya estaría, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. El user service no puede ser importado. ¿En dónde está siendo llamado? En el authenticate. En middlewares. Claro. Me falta actualizar middlewares. Actualiza middlewares. Ahora sí. Me faltó este archivo. Entonces, como pueden ver, a pesar de que ya me da el código, de cierta forma tengo que ir revisando. E incluso hay código viejo. Ahorita lo vamos a actualizar. Y lo vamos a desplegar finalmente. Entonces, no sé cuánto me he demorado en hacer esto. Creo que vamos ya 15 minutos o algo por allí. Vamos a copiar esto. Que es middleware, authenticate middleware. Voy a pegarlo simplemente. Y claro, ahora ya está utilizando el modelo para revisarlo. Listo. E incluso aquí me está diciendo que puede ir en request header authorization. Y es lo mismo prácticamente. Vamos a verlo. Listo. Entonces vamos a ver. El proyecto me dice, ok, aquí está el tema. Me dice la colección ensure index está deprecada, utiliza create index instead. Ok, en este caso esto viene por MongoDB, o mejor dicho por Mongoose. Si nosotros revisamos la biblioteca de MongoDB, que sería, creo que lo tengo aquí en index. Para empezar lo tengo en index. Ok, vamos a decirle que yo no quiero el código de MongoDB aquí. Coloca el código de Mongoose en su propio archivo. Ok, vamos a verlo. Claro, esta es la práctica para mantener un archivo por aparte. Me dice crea un archivo db.js. Perfecto. db.js. Me dice copia este código de aquí. Perfecto, vamos a copiarlo. Y me dice en index, supongo. Ok, en app. Ok, deja el código de esta forma. Vamos a ir allí en app. Vamos a seleccionar esto. Vamos a pegarlo. Y aquí está colocando el connectdb. Ok. No me gusta que connectdb esté en app. Debería estar en index realmente. De hecho no me da el código de index. Vamos a preguntárselo. ¿Cómo queda el código de index.js? Ok, aquí te muestra el código de index.js. Aquí está eso está mal realmente. De hecho voy a preguntarle de nuevo siendo más específico con la ruta. ¿Cómo queda el código de srcindex.js? Ok, esto está mal realmente porque ya me había dado un archivo app. Entonces aquí, si no supieras, claro, en ese caso igual tendrías que leerlo más despacio, pero este código ya sería el código de app, que ya me lo había dado aquí. Entonces, claro, aquí te dejo un ejemplo de cómo quedaría. No, aquí está mal, de hecho, mi pregunta también. Yo le digo, ¿cómo queda el código? Vamos a decirle, dame el código de srcindex.js simplemente. Dejo el código actualizado utilizando la configuración db.
Ok, en este caso no, tampoco es esto. Dame el código que falta de CRC. Ok, por supuesto aquí te dejo el código completo de index. No me da el código realmente que va a funcionar, esto es una repetición. Entonces aquí lo que sería en este caso, como él está tomando, él cree que básicamente quiero que modifique el index tomando el código de app y demás. En realidad aquí arriba me debió decir lo que faltaba, porque en este caso me dio la base de datos, el código de app también me dio el ConnectDB, y cuando le he pedido el código faltante, supongamos que yo no supiera eso y simplemente ejecuto, yo me estoy quedando con lo que me dio antes en el DB, en el index, perdón, me dio el código de la configuración. Entonces vamos a quitar esta porción de código y ya está. Y aquí tampoco ya no necesito mongoose, config tampoco lo necesito aquí. Y en DB tendría que utilizar esta función. Entonces voy a modificarlo yo manualmente. Le digo, ok, esto de aquí va a ir en index. Vamos a modificarlo aquí, ok. Y en app también vamos a dejarlo allí. Le digo, esto va a ir en index. Y ya luego simplemente le digo, ok, esto vamos a colocarle con un export default de app. Y vamos a colocarlo aquí. Listo, entonces aquí ya no sería esta constante por, ya no necesitaría. Y bueno, es básicamente una pequeña modificación, pero que aún así necesita el conocimiento del que desarrolla para poder darse cuenta, ¿okay? Es decir, no estoy confiando ciegamente en la respuesta, si se dan cuenta. Y incluso si preguntara lo que quisiera, pueden ver que algunas veces se va por otros lados. Entonces vamos a verlo, finalmente creo que ya está. Vamos a revisarlo. Entonces ya puedo venir en Client, le digo lo mismo. Quiero obtener un usuario, get. De hecho ya no se llama así, creo. Vamos a verlo. Se llama out, y en out routes vamos a revisarlo primero. De users tiene ahora una ruta que se llama get user by. Vamos a obtener todos los usuarios. Ok, token de acceso no válido. Vamos a ir con el register primero. Post register. Le envío este correo y contraseña. Se llama ahora out register, si no me equivoco. Es decir, yo vengo aquí, se llama out, y en out es register. Ok, vamos a hacerlo. Envío, ahí está el token, genial. Genial, entonces vamos a hacer la petición ahora sí de users. Headers, authorization, better, esto de aquí no es válido. Pego este token de aquí, le digo enviar, y me da la información del usuario. Genial, entonces pueden ver que es muy útil realmente si ya conoces de código, porque te ahorra el hacerlo una y otra vez. Y ya con la última extensión yo imagino que esto va a ser mucho más rápido, incluso porque estoy cambiando de pestañas y estoy pegando o copiando y pegando. Pero bueno, ya estaría prácticamente. Entonces ya sería cuestión de ir probando el resto. En mi caso no lo voy a hacer porque ya le he echado un ojo y bueno, no veo nada raro realmente. Entonces con que me funcione esta ruta, ya sé que la ruta out y la ruta user está funcionando. Pero igual yo les voy a dejar el código de ejemplo para que puedan probarlo, y si hay un error también envíenlo, no hay ningún problema. Es decir, en el comentario pueden decirlo, yo lo arreglo, o incluso pueden decirle a la GPT que se lo arregle y ya está. Pero bueno, ese es uno. Entonces, algo que, como ya les mencioné, este código funciona. Este de aquí ya no es necesario, ¿okay? Y vamos a decirle que finalmente nos crea un readme para este proyecto, ¿okay? Le digo readme.md. Vamos a decirle crea un readme md y dame los comandos básicos de git para para hacer mi primer commit, porque quiero copiar y pegarlos nada más, ¿okay? En este caso es muy rápido, entonces en realidad preferiría que me lo dé como comandos. Ok, perfecto, esto es lo que esperaba. Genial, entonces vamos a decirle ok, pero prefiero el readme. ¿Dónde está el readme? Comando básico que puede crear un readme md y dame los comandos básicos de git. Y dame un archivo readme para este proyecto. Ok, vamos a verlo. Ya aquí te dejo el archivo readme del proyecto. Miren, ahora el readme realmente me lo está dando como un texto renderizado, que es algo muy común también aquí. Está bastante bien porque, bueno, yo lo puedo copiar y pegar, pero estos códigos de aquí serían mucho mejor si me lo da en formato markdown. Entonces puedo decirle esto. Dame un archivo readme, dame el código del archivo readme en formato markdown entre comillas.
Le digo entre comillas para ver si me da el código, es decir, para copiarlo porque es un formato Markdown en este caso. Si yo lo digo en formato Markdown nada más, de hecho, aquí, bueno, aquí incluso se rompe a veces, pueden verlo. Mira, aquí por ejemplo debió continuar con el mismo recuadro, pero lo ha colocado en esta parte y luego de hecho en pin star porque ha interpretado las 3 comillas y luego ha continuado con el resto de código. No está mal de hecho, pero bueno, es el propio editor que interpreta Markdown también. Entonces vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, no molesta. Básicamente lo que pasó allí es que él le coloca esto, pero justamente como el editor interpreta esta parte lo interpreta el editor, entonces lo muestra así, no lo muestra entre 3 comillas, ¿okay? Y esto es igual. Si quieren entender eso, vayan al curso de Markdown que les dejo en la descripción, ¿okay? Pero bueno, ya está básicamente. Y me faltan mis comandos de git, entonces simplemente digo git init. Vamos a cancelar esto. Git init, git add punto. Claro, que me faltó el git ignore. Dame el git ignore, el archivo .gitignore. Ok, claro, esto lo he sacado de ejemplo. Yo no tengo todo esto. Incluso sería, si fuera un poco más productivo, yo diría que tan solo me debería dar de las carpetas que yo tengo y no todo. Pero bueno, esto es como, si se dan cuenta, es básicamente darme un código lo más cercano posible. Es como una recomendación o como un autocompletado de archivos, básicamente, ya no de porciones de código. Pero bueno, no hay problema. Ya sé que igual todo esto eventualmente podría reemplazarlo. Vamos a verlo. Git add punto. Ok, ya no va todo eso. Vamos a ver qué es lo que está comiteando. Están solo estos archivos. Y finalmente le puedo decir aquí con el último comando git commit, agregué una nueva funcionalidad. Ok, git status. De hecho, vamos a verlo. Git status, no hay nada. Git log, vamos a echarle un ojo a lo que él mismo me da. Y git push. El git push no va a funcionar porque no tengo el repo, pero bueno. Ok, entonces ya tenemos el proyecto, ya tenemos MongoDB y bueno, ya estaría. Ahora, para el despliegue, en este caso tendría que cambiar algunas cosas, porque aquí, por ejemplo, él utiliza el config MongoDB URI. En despliegue yo tendría que establecer aquí el valor. También podría decirle que añada variables de entorno y demás, pero bueno, ya luego lo voy a mostrar quizás, o le dejo un video al final de cómo desplegarlo. De hecho, vamos a preguntarle qué servicios de la nube puedo usar para desplegarlos, para desplegar el proyecto gratuitamente, porque bueno, eso es lo que probablemente muchos van a preguntar. Entonces existen varios servicios, ¿verdad? Heroku, bueno, este es el 2021, recuerden. Heroku ya no ofrece planes gratuitos. Firebase no permite subir archivos. Bueno, hasta el momento que se publicó esto, Firebase no permitía subir contenido de aplicaciones de Node, a menos que sean funciones serverless, pero proyectos completos de Node no permitía. Ahorita creo que ya está permitiendo por eso el server-side rendering. AWS sí, pero bueno, AWS es... aquí me está recomendando Elastic Beanstalk, sí, eso está bien. Microsoft Azure, ok, también podría ser una buena opción. Bueno, de los que he rescatado de todo, la mitad básicamente es una buena recomendación. Entonces, si les digo, por ejemplo, cuál es el servicio más popular que me recomiendas, vamos a ver. Ahora me va a dar supuestamente Heroku, supongo. Heroku es muy fácil y demás. Ok, vamos a ver si sabe o algo, lo han actualizado, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta. Igual digan, Heroku no tiene planes gratuitos. Ok, ahora si nosotros probamos esto con el GPT-4, vamos a ver si aquí te dejo más información sobre el plan gratuito de Heroku. Ok, esto realmente ya no me da más, entonces vamos a probarlo con el GPT-4. Ok, ahora el GPT-4 lo que les permite hacer, para que lo noten, es que igual, a pesar de que ustedes pueden subir archivos y demás, si ustedes por ejemplo suben una porción de código extensa, como podría ser el user controller, por ejemplo, esto de aquí lo pueden seleccionar desde el inicio hasta el final, lo copian y si quieren lo pegan. Por ejemplo, le pueden decir explícame esta porción de código, simplemente 2 puntos y pegan esto. Y básicamente el GPT-4 ya acepta ese input gigante, ¿okay? Claro, aquí no hay mucho texto realmente, pero puede aceptar hasta 25.000 palabras en teoría.
En teoría digo porque, bueno, hay veces en las que, digamos, falla el proceso. No sé si les ha pasado, pero bueno, le sale aquí un botón rojo que dice simplemente error y ya está. Entonces, en este caso, bueno, ya lo está explicando. Otra cosa que lo notan es que va mucho más lento en comparación a GPT 3.5. Pero las explicaciones pueden ser mucho mejores en comparación. Entonces, básicamente están cambiando calidad por velocidad, por así decirlo. ¿Okay? Quizás ya en las últimas modificaciones esto mejore. Y bueno, en realidad ya me aburrí de hacer esto porque es básicamente copiar y pegar. No es tanto entender mucho el proyecto. Pero bueno, si ustedes quieren ir en más detalle, igual les dejo el proyecto allí y ya pueden continuarlo. Ahora, una cosa más en cuanto a todo esto. Si ustedes, por ejemplo, confían enteramente en el proyecto, lo único que van a obtener al final es un proyecto prácticamente del 2021, que para algunos proyectos pequeños puede servir, pero actualmente hay muchas opciones de cómo mejorar esto, principalmente la actualización de módulos. Por ejemplo, pueden utilizar este módulo que se llama NCU de Node, que también está el npm update, pero yo prefiero este porque te da información muy rápida de cómo actualizar los módulos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos módulos que están actualizados. Por ejemplo, aquí GPT me dio el 8.5, que supongo que es el último módulo que hay disponible hasta ese momento. Y Mongoose en la versión 5. Actualmente tenemos la versión 7 y 9 de cada uno. Entonces yo simplemente digo, ok, instálalos. Y ya con eso, con actualizarlo, el código de GPT va a fallar. No porque esté erróneo, sino porque las bibliotecas ya cambiaron. Entonces si yo, por ejemplo, ejecuto esto, me va a dar errores nuevos, ¿ok? Error al conectar, usa create index, no está soportado. ¿Por qué? Porque al momento de usar la base de datos, por ejemplo, él utilizó esta variable de aquí. Entonces yo lo quito y ya arranca. Pero bueno, es una consideración. De hecho, en las últimas versiones ya no es necesario utilizar esto. Simplemente lo puedo hacer así. ¿Ok? Y vamos a verlo. Y sigue funcionando igual. Entonces, de hecho esperaba un error mucho más grande, pero tampoco es tan complicado. Y ya pueden ir mejorándolo. Algo que podrían hacer también es esta función de aquí, por ejemplo. Lo pueden mejorar y le pueden decir, vamos a colocarle, añádele manejadores de eventos a este código. Vamos a ver. Él va a utilizar, por ejemplo, el mongoose on create. Ay, no le copió bien. Vamos a editarlo. Todo esto no va. Esto no era lo que quería pegar, es que no copió muy bien. Ok, vamos a colocarlo nuevamente. Seleccionamos, copiamos, pegamos. Básicamente es la nueva forma de programar. Vamos a darle save and submit. Y bueno, aquí de nuevo va más lento, pero debería darme un código más exacto de cómo manejar los eventos en MongoDB. Vamos a ver. Este código ya estaba, así que no hay. Incluso me sigue dando el código antiguo porque esto es lo mismo, utiliza el modelo antiguo. La única diferencia entre GPT 3.5 y 4, digamos, es la calidad de la respuesta. No te da código más actualizado. Ni siquiera el Bing Chat te da código más actualizado, pero sí puede indexar contenido nuevo. Ven la diferencia con el Bing Chat. Yo por aquí creo que lo tengo, entonces bueno, ya luego lo vamos a probar. Pero bueno, es justo lo que esperaba, de hecho, estas porciones de aquí. Ok, entonces está bastante bien. Vamos a copiarlo. De hecho, esperemos que termine. Voy a quitar este entonces. Ok. Vamos a esperar. Me está colocando todo el código, básicamente, de todos los manejadores de eventos. Ok, ya está. Ya está. Vamos a copiarlo. Y lo pego. Entonces vamos a verlo. Y claro, ahora mi código también maneja los eventos cuando se conecten. Servidor iniciado en el puerto 3000. Y bueno, ahora si yo, por ejemplo, cancelo disconnected o me reconecto, por ejemplo, me va a dar mensajes.